no debería estar contándote esto. Pero no puedo callarlo más. Mi nombre es Isabel y llevo 10 años casada con Daniel, un hombre que siempre creí perfecto para mí. Siempre amable, siempre seguro, demasiado predecible, demasiado tranquilo. Nuestra vida parecía un libro ya escrito, rutinas, cenas silenciosas, abrazos automáticos. Todo cambió una tarde cualquiera, mientras esperaba en la sala de espera de un taller de autos. Un hombre apareció de la nada, con una sonrisa que parecía conocerme más que mi propio esposo. Se presentó como Andrés, cliente como yo, pero con algo en la mirada que me hizo sentir expuesta y viva al mismo tiempo. Al principio fueron conversaciones triviales, coches, tráfico, clima. Pero cada palabra que salía de su boca era una chispa que encendía algo que creí dormido. Me sentía culpable incluso por pensar en él y, sin embargo, algo me empujaba a buscar su mirada cada vez que podía. Esa fue la semilla de todo lo que vino después, una mezcla de deseo, culpa y una conexión que no podía ignorar. Después de ese primer encuentro, no podía sacarlo de mi cabeza. Cada vez que Daniel me hablaba de su trabajo o de planes futuros, sentía un vacío que no entendía. No era falta de amor, era una necesidad de sentirme vista de verdad, algo que Andrés me ofrecía sin esfuerzo, con solo mirarme. Comenzaron los mensajes. Al principio inocentes, ¿llegaste bien? Espero que tu día haya sido tranquilo. Pero incluso esas pequeñas palabras se sentían como una droga que me atrapaba. Mi corazón se aceleraba cada vez que aparecía su nombre en la pantalla y con cada respuesta mía, sentía culpa y excitación mezcladas, un cóctel que nunca antes había experimentado. Luego vinieron los cafés casuales después del trabajo. Siempre elegíamos lugares neutrales, calles vacías, luces tenues. Cada conversación con él era un espejo de lo que yo no tenía en casa, risas auténticas, silencios cómodos, miradas que decían lo que mis labios no podían. Y cada vez que regresaba a casa, abrazaba a Daniel y me sentía como una impostora. Hubo un momento, una tarde lluviosa, en que me tomó la mano mientras caminábamos bajo un toldo. Sus dedos se entrelazaron con los míos de una manera que me hizo temblar. Yo sabía que esto era prohibido, peligroso, imposible, pero no podía soltarlo. La culpa comenzó a pesar más que la emoción. Me preguntaba cómo podía amar a Daniel y al mismo tiempo sentir que vivía más con Andrés en unas horas que en años de matrimonio. Cada vez que intentaba alejarme, mi cuerpo me traicionaba, buscándolo, necesitando su cercanía. Un viernes, Daniel me sorprendió. Llegó antes de lo habitual del trabajo y me encontró enviando un mensaje a Andrés. No vio las palabras, pero vio la tensión en mi rostro, la rapidez con la que escondí el teléfono. Sus ojos se nublaron por un segundo y supe que sospechaba algo. Esa noche me acosté junto a él, sintiendo su respiración tranquila y el corazón latiéndome por otro hombre. No dije nada, no podía. Pero dentro de mí, el miedo y la excitación se habían vuelto inseparables, un juego que no tenía reglas claras. Días después, Andrés me escribió: necesito verte, no puedo seguir así sin saber cómo te sientes de verdad. Acepté verlo. Esa cita cambió todo. Estábamos en un parque, lejos de cualquier mirada conocida. No había abrazos, no hubo besos al principio. Solo palabras, confesiones, vulnerabilidad. Andrés me dijo cosas que jamás había escuchado, que me veía, que me entendía, que no me pedía nada imposible, solo mi verdad. Fue entonces cuando entendí algo que me asustó profundamente: no estaba dividida entre dos hombres. Estaba dividida entre lo que yo quería ser y lo que había permitido que los demás definieran de mí. Salí de ese encuentro temblando, con la cabeza llena de preguntas y el corazón pesado. Cada decisión parecía equivocada, cada mentira más difícil de sostener. Sin embargo, también sentí algo extraño, por primera vez en años, sentí que era dueña de mi vida, aunque eso significara destruir lo que creía seguro. Los días siguientes se volvieron un campo minado de emociones. Daniel me hablaba con amabilidad, sin reproches, pero yo sabía que cada abrazo y cada sonrisa llevaba un temor silencioso. Andrés, por su parte, esperaba mis decisiones con paciencia y comprensión, lo que me hacía sentir más atrapada entre culpa y deseo. Hubo un momento en que me miré al espejo y me vi dividida en tres: la esposa que amaba a Daniel, la amante que deseaba a Andrés,
Y la mujer que apenas empezaba a reconocerse y que no podía volver a vivir a medias. Esa noche escribí en el cuaderno que había comenzado a llenar. Todo se está rompiendo. Todo está cambiando. No sé qué perderé primero, pero sé que no puedo seguir escondiéndome de mí misma. Esta vez no habrá excusas, no habrá mentiras que me calmen. Y en ese instante entendí que muy pronto alguien iba a salir herido, porque esta vez no podía conformarme con vivir a medias. Los días siguientes se volvieron un torbellino silencioso. Cada mañana me levantaba con un nudo en el estómago, preguntándome si hoy sería el día en que todo se descubriría. Daniel parecía notar algo, pero no preguntaba. Sus ojos buscaban respuestas que yo no podía dar. ¿Y Andrés? Andrés era como un imán invisible, aparecía en mis pensamientos, en cada palabra que escribía, en cada suspiro que no podía controlar. Decidí que debía mantenerlo todo bajo control, al menos en apariencia. Sonreía a Daniel, preparaba la cena, escuchaba sus historias del trabajo. Todo mientras mis dedos temblaban al recibir un mensaje de Andrés: no puedo dejar de pensar en ti. Cerraba los ojos y respiraba profundo, intentando convencerme de que esto era solo una fantasía, que no había pasado nada, pero el deseo seguía creciendo, imposible de ignorar. Una tarde, Daniel me pidió salir a caminar. Caminamos por el parque donde solíamos pasear antes de casarnos. Hablamos de cosas triviales, vecinos, el clima, un libro que estábamos leyendo juntos. Pero yo sentía que cada palabra era un peso, una mentira sutil que yo misma sostenía. Hasta que, en un descuido, mencionó algo sobre un café que había visto en mi bolso. Mi corazón se detuvo. Sabía que era de Andrés. ¿Estuviste con alguien?, preguntó, con la voz apenas un susurro. No supe qué responder. La culpa me paralizó y por primera vez vi el dolor real en sus ojos, un dolor que no podía ocultar. La verdad se volvió tangible, un filo que cortaba mi piel desde dentro. Quise abrazarlo, pero sabía que ese gesto sería una traición doble. Al día siguiente, Andrés me buscó. Quería verme y yo acepté sin pensarlo demasiado. Nos encontramos en un café apartado, lejos de miradas indiscretas. No hablamos de amor, no hablamos de futuro. Solo nos miramos, intentando leer la verdad en los ojos del otro. Isabel dijo con voz baja: no quiero ser tu escape. No puedo serlo. Sentí un golpe en el pecho. Él no me pedía nada imposible, solo honestidad absoluta, algo que no sabía cómo ofrecer. No puedo dejar de pensar en ti, admití, con el corazón acelerado. Pero tampoco puedo lastimar más a nadie. Se hizo un silencio profundo, pesado. Ninguno respiraba. Cada segundo duraba una eternidad. Fue entonces cuando entendí algo que me dejó helada. El dilema no era entre dos hombres, sino entre quien creía que debía ser y quien realmente era. Entre seguridad y verdad. Entre rutina y deseo. Volví a casa esa noche y me acosté junto a Daniel. Su respiración era tranquila, confiada, ignorante de que mi corazón estaba latiendo por otro hombre. Me sentí atrapada en mi propia traición y, sin embargo, no podía imaginar renunciar a lo que sentía con Andrés. Los días siguientes fueron aún más intensos. Cada encuentro con Andrés me hacía sentir viva, cada palabra suya era un impulso que me arrastraba a lugares que jamás había explorado. Pero cada abrazo con Daniel me recordaba todo lo que estaba en juego: años de amor, confianza, planes que ya no podrían sostenerse. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en casa, encontré un billete de café con la letra de Andrés. Mi pulso se aceleró. Daniel estaba fuera, pero sabía que tarde o temprano su mirada encontraría la verdad. Ese pensamiento me aterraba. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, lo puse todo en palabras. Estoy atrapada entre dos mundos que me exigen ser alguien que no soy. Quiero a Daniel, deseo a Andrés, pero sobre todo necesito encontrar a Isabel. La que aún no sabe que está dispuesta a perder. Cada mentira pesa más que la verdad y sé que muy pronto todo explotará. No hay marcha atrás. Abrí la ventana y miré las luces de la ciudad. La lluvia caía ligera, como si el mundo supiera que algo estaba a punto de suceder. Sentí miedo, deseo y una claridad aterradora al mismo tiempo.
La próxima decisión cambiaría mi vida para siempre, y alguien inevitablemente saldría herido. Los días se volvieron insoportables. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho que ni el café podía aliviar. Miraba a Daniel dormido, con esa calma que antes me reconfortaba, y sentía una mezcla de amor, culpa y deseo que no podía controlar. Cada gesto suyo me recordaba lo que estaba en juego, y cada recuerdo de Andrés me hacía vibrar con algo que no sabía cómo contener. Comencé a esconder más cosas. Mensajes borrados, llamadas rápidas, excusas para salir de casa. Me sentía una actriz en mi propia vida, interpretando el papel de la esposa perfecta mientras mi corazón y mi mente viajaban a otros lugares. Cada mentira era un filo que cortaba un poco más mi paz, y aún así no podía detenerme. Andrés me hacía sentir viva de maneras que Daniel nunca había podido. Una tarde, Daniel llegó temprano. No sé cómo, pero su intuición lo llevó a entrar en la oficina mientras revisaba mis cosas. Vio mi teléfono encendido en la mesa, con un mensaje de Andrés parpadeando en la pantalla: «Te necesito. No puedo seguir esperando». Sus ojos se llenaron de dolor. No dijo nada. Solo me miró, y en esa mirada entendí que todo se había acabado entre nosotros, aunque él aún no supiera cómo decirlo. Esa noche no hubo palabras, solo silencios llenos de tensión. Me acosté junto a él y sentí cada latido de mi corazón dividido. Sabía que cada toque mío, cada sonrisa fingida, era un cuchillo que clavaba lentamente en nuestra relación. Y mientras Daniel dormía, mi mente corría hacia Andrés, imaginando su rostro, su voz, la manera en que me miraba como si yo fuera lo único que importaba. Al día siguiente, Andrés insistió en vernos. Esta vez fue en un parque vacío, lejos de cualquier ojo que pudiera juzgarnos. Nos sentamos en un banco y durante minutos no dijimos nada. El aire estaba cargado, cada respiración parecía un grito contenido. Finalmente, Andrés rompió el silencio. «Isabel, no puedo seguir esperando. No quiero ser solo tu secreto», dijo con una calma que parecía un desafío y una súplica al mismo tiempo. Yo lo miré, con las manos temblando. No sabía qué responder. Una parte de mí quería lanzarse a sus brazos, olvidar todo lo demás, perderme en esa verdad que él me ofrecía. Pero otra parte sabía que cada decisión tendría consecuencias devastadoras. «No puedo», susurré. No así, no mientras aún amo a Daniel. Sus ojos se llenaron de una tristeza que me rompió. No había reproches, solo aceptación dolorosa. «Entonces tendrás que decidir», dijo. «Y yo esperaré, aunque sé que puede que nunca vuelva a ser suficiente». Regresé a casa sintiendo que todo se desmoronaba a mi alrededor. Cada lugar que antes me daba seguridad ahora estaba lleno de ecos de traición y deseo. Me encerré en mi cuarto y abrí el cuaderno donde escribía desde que comenzó todo. Escribí hasta que mis manos dolieron. Estoy atrapada entre dos vidas que me exigen ser alguien que no soy. A Daniel lo amo, a Andrés lo deseo, y a mí misma apenas empiezo a reconocerme. Cada mentira que mantengo es una cadena que me ata, y sé que muy pronto algo va a estallar. No hay vuelta atrás. Alguien sufrirá. La noche cayó y la lluvia comenzó a golpear las ventanas. Nunca antes había sentido miedo y deseo mezclados de esta manera. Todo mi mundo se había vuelto un campo minado, y yo era la que caminaba sobre él con los ojos cerrados. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo, de Daniel, corto, directo, sin reproches, pero con un filo que no podía ignorar. «Necesitamos hablar. Ahora». Sentí que mi corazón se detenía. Sabía que el momento de la verdad había llegado y que lo que decidiera ahora definiría mi vida para siempre. Andrés estaba esperando, Daniel estaba esperando y yo estaba sola frente a la decisión más difícil de mi vida. Llegó el día de la verdad. Daniel me esperaba en la sala, con la calma que siempre lo caracterizó, pero sus ojos tenían un brillo distinto, como si supiera que nada volvería a ser igual. Andrés me llamó mientras salía de casa, insistiendo en que necesitaba una respuesta, que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Me quedé en medio de los dos mundos que había creado, con el corazón latiendo a 1000, y comprendí que no podía complacer a ninguno sin traicionarme a mí misma. Cada opción tenía un precio. Cada elección dolería.
Primero hablé con Daniel. Con voz temblorosa le conté todo, cada mensaje, cada encuentro, cada sentimiento que había surgido sin que él lo supiera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no hubo gritos. Solo un silencio cargado de dolor. «Te amo», dijo finalmente. «Y eso no va a cambiar. Pero necesito que seas honesta conmigo misma y conmigo sola». Después llamé a Andrés. Nos encontramos en el mismo parque donde todo había comenzado. Él me miró con esa mezcla de amor y miedo que siempre llevaba en los ojos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con la voz baja. Le tomé la mano, pero no la suya. «No puedo seguir así», susurré. «No quiero que nadie salga lastimado más de lo que ya lo hice. Necesito aprender a estar conmigo misma antes de estar con alguien más». Él asintió, con dolor pero con respeto. «Entonces, ve», dijo. «Y si alguna vez decides que quieres intentar de nuevo, aquí estaré». Volví a casa. Por primera vez en meses, sentí una calma extraña y pura. Había perdido la ilusión de vivir en la pasión prohibida, pero había encontrado algo mucho más difícil de conseguir: honestidad conmigo misma. Esa noche, escribí en mi cuaderno: «No he perdido a Daniel, no he perdido a Andrés. He encontrado a Isabel, la que por fin puede mirarse al espejo sin miedo ni culpa. El dolor existe, pero la libertad es más fuerte. Y esta vez, mi vida es solo mía». Apagué la luz, respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas esto. Si tu corazón estuviera dividido, ¿tendrías el valor de quedarte solo contigo mismo antes de decidir a quién amar?